Bueno, hoy vamos a hablar de la anatomía del miembro superior y vamos a hablar de la parte de osteología primero, después de artrología, miología, el estudio de los músculos, y después vamos a ver la irrigación y la inervación del miembro superior. Veamos entonces los huesos que conforman el miembro superior, la clavícula y la escápula que conforman la cintura escapular, el húmero, que conforma el brazo o forma el brazo, el radio y el cúbito, que forman el antebrazo, y los huesos de la mano, que se dividen en carpo, en metacarpo y falanges. Vamos a ir estudiando cada uno de ellos. Vamos a describir a los huesos. Comenzaremos por la clavícula. ¿Dónde se localiza la clavícula? En la parte anterior, superior y lateral del tórax. La clavícula es un hueso largo, dirigido transversalmente desde el acromión de la escápula hasta el esternón. Tiene la forma de una S itálica y para su estudio presenta una cara superior, una cara inferior, un borde anterior, un borde posterior, una extremidad interna o extremo interno y una extremidad externa o extremo externo. Comenzaremos por las extremidades. El extremo interno o extremo external sirve para articularse con una carilla articular que se encuentra en el mango o manubrio del esternón. Además, también se articula con el primer cartílago costal, como vamos a ver. También presenta una superficie articular para el primer cartílago costal. Y ahí se forma la articulación externo-costoclavicular entre el esternón, el primer cartílago costal y la clavícula. La extremidad lateral presenta también una superficie articular para articularse con el acromión, formando la articulación acromioclavicular. Como vemos, es una articulación de tipo sinovial que presenta entre las superficies articulares un disco articular. Ahora vamos a ver las caras. Esta es la cara superior de la clavícula. En la cara superior vamos a encontrar inserciones musculares en la parte medial y en la parte lateral. En la parte medial en la parte anterior, al músculo esternocleidomastoideo y al músculo deltoides en la parte posterior. Y en la parte lateral, la inserción del músculo trapecio. La cara inferior. ¿Qué es lo que caracteriza la cara inferior? Presenta un surco, el surco subclavio. Este surco sirve para insertar al músculo subclavio. Este surco tiene un labio anterior, un labio posterior. En los dos labios se inserta la aponeurosis del músculo subclavio. En los labios anterior y posterior del surco del subclavio se inserta la aponeurosis del subclavio. En la cara inferior, también a nivel medial, vamos a encontrar una rugosidad que sirve para insertar los ligamentos costoclaviculares. Y en la parte lateral, otra rugosidad que sirve para insertar a los ligamentos coracoclaviculares, que unen la apófisis coracoides con la clavícula. Son los ligamentos conoides en la parte posterior y el ligamento trapezoides en la parte anterior.
Luego el borde anterior, esto es el borde anterior de la clavícula, presenta la inserción en su parte medial del músculo pectoral mayor y en su parte lateral al músculo deltoide. Y el borde posterior, aquí lo encontramos, el borde posterior presenta la inserción o inserta al músculo trapecio. ¿Cómo reconocer a la clavícula si es de un lado derecho o del lado izquierdo? Primero, que la superficie o el extremo interno es más voluminoso que el extremo externo. El extremo externo es más aplanado. Segundo, que en la cara inferior vamos a encontrar el canal del músculo subclavio o el surco del subclavio. Y tercero, como tiene la forma de una S itálica, si dividimos a las clavículas en dos mitades, mitad interna y mitad externa, vemos que presenta unas curvaturas. La curvatura o la convexidad de la parte interna de la clavícula mira hacia adelante y la concavidad mira hacia atrás. En la parte externa de la clavícula, la concavidad mira hacia adelante y la convexidad mira hacia atrás. Con esas tres características nosotros podemos diferenciar una clavícula izquierda o una clavícula derecha. Ahora vamos a ver el otro hueso que forma la cintura escapular, que es la escápula. ¿Dónde se localiza la escápula? En la parte posterior, superior y lateral del dorso, de la región dorsal. La escápula, también llamado omóplato o paleta humana, tiene la forma triangular, de forma triangular. Presenta para su estudio una cara anterior, una cara posterior, un borde superior, un borde lateral y un borde medial. A su vez tiene tres ángulos: un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo externo o lateral. Muy bien, vamos a describir las caras. La cara anterior es esa de aquí. En ella presenta la fosa subescapular. En la fosa subescapular se inserta o se origina el músculo subescapular. Para ello presenta tres crestas de dirección oblicua que sirve para la inserción del músculo subescapular. La cara posterior de la escápula está dividida en dos porciones por la presencia de esta estructura anatómica que se llama espina de la escápula. Ahí vemos la espina y divide esta espina a esta cara posterior en dos fosas: fosa supraespinosa y fosa infraespinosa. La fosa supraespinosa sirve para insertar o dar origen al músculo supraespinoso. Y la fosa infraespinosa presenta otra fosa, ¿no? La fosa infraespinosa, que sirve para originar al músculo infraespinoso. En esta cara posterior de la escápula, presenta cerca del borde una cresta de dirección oblicua que sirve para insertar a los músculos redondo mayor y redondo menor. Ahora, hablando de la espina de la escápula, es de forma triangular, y tiene una cara superior que forma la fosa supraespinosa, tiene una cara inferior que forma parte de la fosa infraespinosa, tiene un borde anterior que se confunde con el hueso y tiene un borde posterior. En este borde posterior de la espina tiene un labio superior que inserta el músculo
trapecio y tiene un labio inferior para el músculo deltoides. A su vez, también la espina de la escápula tiene un borde lateral o un borde externo que forma una escotadura. Junto con el cuello de la escápula, este es el cuello, forma la escotadura espinoglenoidea. Espinoglenoidea, porque esta es la superficie glenoidea o cavidad glenoidea de la escápula. Por eso esta escotadura se llama espinoglenoidea, porque está entre la espina y la glenoides, ¿no? Y el cuello de la escápula. Por esa escotadura pasan vasos y nervios que abandonan la fosa supraespinosa para dirigirse a la fosa infraespinosa. Los vasos y nervios supraespinosos. Como vemos, la espina termina por fuera por una gran apófisis llamada acromión. Ese es el acromión. El acromión tiene una cara superior que es cutánea, está en relación con la piel. Tiene una cara inferior que mira a la articulación escápulo-humeral. Tiene un borde interno. Todo esto es el borde interno que sirve para articularse. Aquí hay una superficie articular en el borde interno del acromión para articularse con la clavícula. Y a su vez, el acromión tiene un borde externo que sirve para insertar al músculo deltoides. El músculo deltoides que viene desde el labio inferior del borde posterior de la espina y se continúa en el borde lateral del acromión. Muy bien, entonces la cara posterior, fosa supraespinosa, fosa infraespinosa, cerca del borde axilar, en la fosa infraespinosa de esta cara posterior, la inserción o el origen del músculo redondo mayor y redondo menor. Luego vamos a encontrar el borde superior. Este es el borde superior. El borde superior, cerca de la parte externa, presenta una escotadura. La escotadura coracoidea o escotadura de la escápula. Está en estado fresco, esta escotadura, por la presencia de un ligamento, el ligamento transverso coracoideo, se transforma en un conducto coracoideo. A través de ese conducto pasa el nervio supraescapular o supraespinoso. Por encima del ligamento transverso pasa la arteria supraescapular. Y en la parte interna de esta escotadura, en este borde superior, presta inserción o se origina el músculo homoioideo. Eso era el borde superior. Luego el borde interno. Este es el borde interno o borde espinal. El borde superior también se llama borde cervical. Borde interno o borde espinal, este de aquí, está en relación con la columna vertebral. Por eso se llama borde espinal. En este borde tiene un labio anterior, un labio posterior y un intersticio. En el labio anterior de este borde medial presta inserción al músculo serrato mayor. Músculo serrato mayor. En el labio posterior, a nivel de la fosa supraespinosa, este borde presta inserción al músculo romboide menor, y por abajo en la fosa infraespinosa al músculo romboide menor. También tiene un intersticio para los músculos romboide menor y para el músculo romboide mayor. También en el labio posterior, aparte del romboide, inserta el músculo supraespinoso y por abajo al músculo infraespinoso. Y luego vemos el borde lateral o borde externo. Este de aquí, borde externo o lateral. En este borde vamos a encontrar en la parte posterior, o en la posterior a este borde, el origen
el origen de los músculos redondo mayor y menor, y a su vez presenta un tubérculo en la parte superior que se llama tubérculo infraglenoideo. Esta es la cavidad glenoidea, aquí está el tubérculo infraglenoideo, que sirve para la inserción o el origen del músculo tríceps, de la porción larga del tríceps braquial. Y los ángulos, este es el ángulo superior, que presta inserción al músculo angular del omóplato. Este es el ángulo inferior, donde inserta los fascículos inferiores del músculo dorsal ancho. Y finalmente, este es el ángulo lateral. El ángulo lateral. ¿Qué presenta para su estudio este ángulo? Presenta una superficie articular en forma de una pera. Superficie en forma de una pera llamada cavidad glenoidea. Es la cavidad glenoidea. En la parte superior de la cavidad glenoidea presenta un tubérculo, el tubérculo supraglenoideo, que sirve para insertar a la porción larga, al tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial. Esta cavidad glenoidea presenta en su reborde anterior una escotadura, se llama escotadura glenoidea. Y en su parte media presenta un tubérculo, se llama tubérculo glenoideo. Posteriormente a la cavidad glenoidea se encuentra el cuello de la escápula. El cuello de la escápula que junto con la espina forma la escotadura espinoglenoidea. Esta cavidad glenoidea sirve para articularse con la cabeza del húmero, formando la articulación escápulo-humeral. Y como toda superficie articular, cuando hablemos de superficies articulares, están recubiertas de cartílago hialino. Aquí está el subcartílago hialino, por ejemplo, de la cavidad glenoidea y el cartílago hialino de la superficie articular del acromión para la clavícula. Como vemos aquí, la cavidad glenoidea, esa de aquí, que está orientada a la parte lateral, superior y anterior, es decir, mira hacia arriba, mira hacia afuera y mira hacia adelante. Esa es la orientación de la cavidad glenoidea de la escápula. Esa es la articulación escápulo-humeral. Ahora vamos a ver otro hueso del miembro superior que es el húmero. El húmero es un hueso largo, igual que la clavícula, ¿no? Y como todo hueso largo presenta una extremidad superior, en este caso, o extremidad proximal, y una extremidad inferior o extremidad distal, y presenta un cuerpo o diáfisis. La parte que une la extremidad con la diáfisis, esta porción de aquí se llama metáfisis superior en este caso, y metáfisis inferior en la parte inferior. Vamos a comenzar a describir al húmero en la extremidad superior. La extremidad superior del húmero presenta la cabeza del húmero. Ahí está la cabeza humeral que sirve para articularse con la cavidad glenoidea de la escápula. Por fuera de la cabeza se encuentra el cuello anatómico del húmero, que sirve para insertar a la cápsula articular. Por fuera del cuello anatómico encontramos dos tubérculos o dos tuberosidades, el troquíter y el troquín. El troquíter, aquí está el troquíter, presenta tres facetas: faceta superior, faceta media y faceta inferior. En la faceta superior se inserta el músculo supraespinoso, en la faceta media el músculo infraespinoso y en la faceta inferior el músculo redondo menor.
Eso en relación a la tuberosidad mayor o troquíter. También en la parte interna presenta la tuberosidad menor o troquín. Esta tuberosidad menor inserta al músculo subescapular. Entre la tuberosidad mayor y menor se encuentra un canal o corredera bicipital. Este canal sirve para dar paso o sirve para alojar al tendón de la porción larga del músculo bíceps, que viene desde aquí, desde el tubérculo supraglenoideo, se introduce a la articulación por dentro de la cápsula articular. Este es un tendón intraarticular. Luego se introduce a la corredera bicipital o surco bicipital y se va a transformar en el músculo bíceps. Ese es el canal o corredera bicipital. Y uniendo la extremidad superior con el resto del hueso se encuentra el cuello quirúrgico del húmero. Cuello quirúrgico. Ahora vamos a la extremidad inferior. La extremidad inferior. ¿Qué encontramos en la extremidad inferior del húmero? Encontramos superficies articulares y superficies no articulares. ¿Cuáles son las superficies articulares? La tróclea humeral, esto es la tróclea. Esta tróclea presenta para su estudio dos vertientes, una vertiente interna y una vertiente externa. La vertiente interna desciende más que la externa. Y esa tróclea sirve para articularse con el cúbito, con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito o escotadura troclear del cúbito. Por encima de la tróclea encontramos una fosita, se llama fosita supratroclear, que sirve para articularse en los momentos de flexión del antebrazo sobre el brazo con la apófisis coronoides del cúbito. Esta es la apófisis coronoides del cúbito. Ahora, por fuera de la tróclea encontramos otra superficie articular en el húmero que se llama cabeza humeral, pequeña cabeza humeral o capitulum humeral. Este capitulum humeral sirve para articularse con la extremidad superior del radio o cavidad glenoidea del radio. Por encima del capitulum humeral encontramos otra fosita radial o fosita supracondilia, que sirve para articularse con el reborde anterior de la cabeza del radio en el momento de flexión del antebrazo sobre el brazo. En la parte posterior de esta extremidad inferior también encontramos otra fosa. Se llama fosa olecraniana. Fosa olecraniana, que sirve para articularse con el olecranon del cúbito en el momento de extensión del antebrazo sobre el brazo. Y en la parte interna y parte externa de esta extremidad vamos a encontrar superficies no articulares, llamados epicóndilos. Aquí se encuentra el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Estas superficies no articulares, el más voluminoso es el epicóndilo medial, sirve para insertar a los músculos epitrocleares y el epicóndilo lateral a los músculos epicondilios. Entonces aquí está el epicóndilo medial y en la parte externa el epicóndilo lateral. Son dos superficies no articulares. Entre el epicóndilo medial y el olecranon vamos a encontrar un canal, se llama epitrócleo olecraniano. Ese canal entre el epicóndilo medial y el olecranon del cúbito, el canal epitrócleo olecraniano para dar paso al nervio cubital o ulnar. Muy bien, eso en la extremidad inferior, ¿no? En las extremidades. Ahora el húmero también presenta
un cuerpo, el cuerpo diáfisis, que lo tenemos aquí. Si hacemos un corte transversal en este cuerpo, presenta para su estudio la forma prismática triangular. Presenta una cara medial, una cara lateral, una cara posterior. Y presenta bordes. Borde anterior, borde medial y borde lateral. En la cara medial, esa es la cara medial del húmero, muchas veces encontramos el agujero nutricio y en la parte superior presenta una rugosidad que sirve para insertar al músculo coracobraquial. Luego la cara lateral, ahí vemos la cara lateral del húmero. La cara lateral del húmero presenta una superficie en forma de una letra V, se llama V deltoidea. Esta V deltoidea tiene un labio superior, un labio inferior y un intersticio. En el labio superior inserta al músculo deltoides, en el intersticio a la aponeurosis del músculo deltoides y en el labio inferior al músculo braquial anterior. Entonces esa es la V deltoidea. Así es la superficie, en forma de una letra V. Se llama V deltoidea. Esta V tiene un labio superior, tiene un intersticio y tiene un labio inferior. La V deltoidea. Y la cara posterior de la diáfisis del húmero presenta un canal, se llama canal de torsión. Canal de torsión sirve para dar paso al nervio radial y a la arteria colateral externa o humeral profunda. También se llama surco del nervio radial o canal de torsión. Este surco tiene un labio superior para la inserción del músculo vasto externo o vasto lateral del tríceps y un labio inferior para la inserción del músculo vasto interno del tríceps. Y los bordes de la diáfisis del húmero, borde anterior, que en la parte inferior va a dividirse en dos porciones para formar esta fosita, la fosita coronoidea o fosita supratroclear. También tiene un borde medial que presta inserción a los tabiques intermusculares que separan los músculos de la región anterior de la región posterior, y tiene un borde lateral que también inserta los tabiques que separan los músculos de la región, y en la parte inferior este borde es más saliente, presta inserción o da origen al músculo extensor radial largo del carpo y al músculo braquis radial o braquio radial o supinador largo. Muy bien, eso en relación al húmero. Ahora vamos a la parte inferior y ahí encontramos los huesos del antebrazo, el radio en la parte externa y el cúbito en la parte interna. Vamos a describir el cúbito. El cúbito tiene una extremidad superior, una extremidad inferior y un cuerpo diáfisis. La extremidad superior, veamos cómo es la extremidad superior. La extremidad superior vamos a encontrar una escotadura articular. Se llama escotadura troclear o cavidad sigmoidea mayor del cúbito o incisura mayor del cúbito. Esta incisura troclear sirve para articularse con la tróclea del húmero. En la parte posterior de esta extremidad, en la parte posterior y superior, vamos a encontrar el olecranon. Esto es el olecranon. El olecranon sirve para articularse con la fosa olecraniana del húmero.
En la parte posterior del olecranon se inserta el músculo tríceps braquial. Luego en la parte inferior, anterior e inferior de esta escotadura troclear o cavidad sigmoidea mayor, encontramos otra apófisis llamada apófisis coronoides. La apófisis coronoides del cúbito. Esta apófisis tiene una cara inferior que inserta al músculo braquial anterior. También tiene una cara medial que sirve para los ligamentos. Una cara lateral también para articularse. Aquí la cara lateral encontramos una escotadura radial se llama, o cavidad sigmoidea menor del cúbito. Esta escotadura radial sirve para articularse con el radio, con la extremidad superior del radio. La parte anterior de esta escotadura radial inserta al ligamento anular, al igual que en la parte posterior, ligamento anular. Y aquí en la parte inferior inserta al ligamento cuadrado de Denusé. Muy bien, esa es la extremidad superior. Ahora en la extremidad inferior del cúbito o ulna, también se llama ulna este hueso, presenta una superficie en forma de cabeza. Es la cabeza del cúbito que sirve para articularse con el hueso piramidal del carpo, solo que no se articula directamente. Entre ellos hay un cartílago o disco articular. Luego en la parte interna de esta extremidad se encuentra una apófisis llamada apófisis estiloides del cúbito. Esta apófisis sirve para dar inserción al ligamento medial de la articulación de la muñeca. Y en este espacio que hay entre la cabeza del cúbito y la apófisis estiloide, inserta al disco articular o ligamento triangular. Ahora, el cuerpo diáfisis del cúbito, también de forma prismática triangular, presenta para su estudio 3 caras y 3 bordes, una cara anterior, una cara posterior y una cara interna, un borde anterior, un borde posterior y un borde externo. La cara anterior, esta es la cara anterior del cúbito, presenta el agujero nutricio. Inserta al músculo flexor común profundo de los dedos y en la parte inferior al músculo pronador cuadrado. Ahora, la cara posterior, es la cara posterior del cúbito, está dividida en 2 porciones, una porción medial y una porción lateral. En la porción lateral inserta al músculo abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y al músculo extensor largo del pulgar. Y en la parte medial de esta cara posterior, al músculo supinador corto, al músculo ancóneo y al extensor cubital del carpo. Y luego también encontramos una cara medial en el cúbito para el músculo flexor profundo de los dedos. Y los bordes, tenemos un borde anterior que en su parte inferior inserta el músculo pronador cuadrado. También tenemos un borde externo que inserta a la membrana interósea, la membrana que une el radio y el cúbito. Y tenemos un borde posterior en forma de una S itálica. En forma de S itálica el borde posterior. Para el músculo flexor profundo de los dedos, flexor cubital del carpo y extensor cubital del carpo. Ahora el radio, que se encuentra en la parte externa del antebrazo, vamos a describirlo, tiene una extremidad superior. Esta es la extremidad superior. Esta extremidad tiene una superficie, una estructura llamada cabeza del radio. Todo esto es la cabeza radial. La cabeza tiene una superficie articular llamada cavidad glenoidea del radio que sirve para articularse con el capítulo humeral. El reborde anterior de esta cavidad glenoidea se llama perímetro del radio. Y ese es el perímetro del radio.
ese perímetro del radio o circunferencia del radio, también llamado, el reborde anterior de esta circunferencia se articula con la fosita radial del húmero en el momento de flexión del antebrazo sobre el brazo. Por debajo de la cabeza encontramos el cuello del radio, que sirve para insertar a la cápsula articular de la articulación del codo, y un poco más por debajo existe una tuberosidad llamada tuberosidad bicipital del radio, que inserta al músculo bíceps braquial. Eso en la extremidad superior del radio. Ahora vamos a la extremidad inferior del radio. La extremidad inferior del radio es más voluminosa que la superior. Tiene una cara anterior, tiene una cara posterior, una cara medial, una cara lateral, una cara superior y una cara inferior. La cara inferior de esta extremidad inferior presenta una superficie articular. Esta superficie articular está dividida por una cresta. Vamos a aislarlo, así. Ahí, esa superficie articular de la extremidad inferior está dividida por una cresta de dirección anteroposterior en una porción externa que es triangular, que sirve para articularse con el hueso semilunar del carpo, y en una porción interna que es cuadrilátera, que sirve para articularse con el semilunar del carpo, con el hueso semilunar. Muy bien. Luego presenta esta extremidad una cara interna con una superficie articular para articularse con la cabeza del cúbito. También presenta una cara externa a esta extremidad para el músculo abductor largo del pulgar y para el músculo extensor corto del pulgar y los extensores radiales del carpo. En la parte inferior se encuentra una apófisis llamada apófisis estiloides del radio. La apófisis estiloides del radio. Y la cara anterior de esta extremidad inferior inserta al músculo pronador cuadrado. Y aquí está la cara posterior de esta extremidad. Sirve para dar paso al músculo extensor de los dedos y extensor del índice. Y la diáfisis, veamos la diáfisis del radio. Como toda diáfisis, de forma prismática triangular, con una cara anterior, una cara posterior y una cara externa, un borde anterior, un borde posterior y un borde interno. La cara anterior sirve para dar paso o sirve para insertar a los músculos flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado en la parte inferior. La cara posterior, aquí está la cara posterior del radio, sirve para insertar al músculo abductor largo del pulgar y extensor corto del dedo pulgar. Luego la cara externa al músculo pronador cuadrado y tiene un borde anterior para el músculo flexor común superficial de los dedos, un borde posterior para el músculo redondo, y tiene un borde interno, el radio, este es el borde interno del radio, que sirve para insertar a la membrana interósea. Ahí está la membrana interósea. La membrana interósea, que se llama interósea porque une el radio y el cúbito, ¿no? Está entre los huesos, se llama interósea por eso, ¿no? Esta membrana va del borde interno del radio al borde externo del cúbito. Los huesos de la mano los dividimos en carpo, en metacarpianos o metacarpos y en falanges de los dedos. Estos son los huesos del carpo, son en número de 8. Tiene una fila superior, 4,
y en una fila inferior otros 4. La fila superior o fila antebraquial, si se articulan con los huesos del antebrazo, y la fila inferior o fila metacarpiana se articula con los metacarpianos. Los 4 superiores se llaman escafoides, que tienen la forma de un barquito, por eso se llama escafoide o navicular. Aquí está el escafoide, tiene esa forma de un barquito, escafoide o navicular. Otro hueso del carpo es el semilunar o lunatum, porque tiene la forma de una semiluna, por eso se llama semilunar o lunatum. El otro hueso de forma piramidal se llama piramidal. Ahí está el hueso piramidal. Y el otro hueso es el hueso pisiforme o guisante. Ya en la fila inferior tenemos el trapecio o poligonal mayor o multángulo mayor, el trapezoides o poligonal menor o multangulum minus. El otro hueso es el hueso grande o capitatum. Presenta 3 porciones, el hueso grande, una cabeza, un cuello y un cuerpo. Y el otro hueso es el hueso ganchoso o amato, que tiene una saliencia ósea en forma de un gancho. Por eso se llama hueso ganchoso. Cada uno de estos huesos presenta 6 caras: superior, inferior, anterior, posterior, medial y lateral. Vamos a ir describiendo cada una de las caras de estos huesos. La cara superior del escafoides sirve para articularse con el radio. La cara inferior del escafoide sirve para articularse con el trapecio y con el trapezoides. Trapecio y trapezoide. La cara anterior no es articular, presenta un tubérculo, es el tubérculo del escafoide, que sirve para insertar al ligamento externo o lateral de la articulación de la muñeca. Y tiene una cara posterior, aquí está la cara posterior, que también no es articular. Tiene una cara interna, el escafoide, que sirve para articularse con el hueso semilunar, con el hueso grande. Ese es el escafoide. Luego el semilunar. El semilunar tiene una cara superior que sirve para articularse con el radio. Tiene una cara inferior que se articula con el hueso grande y con el hueso ganchoso. Tiene una cara interna que se articula con el piramidal. Y tiene una cara externa que se articula con el escafoide. La cara anterior y posterior no son articulares. Luego ese es el hueso piramidal. El hueso piramidal tiene una cara superior que se relaciona con la cabeza del cúbito. Pues no podemos decir se articula porque aquí hay un ligamento, el ligamento triangular. Ahí lo vemos el ligamento, ¿no? El ligamento triangular. Es decir, entre el piramidal y la cabeza del cúbito está el ligamento triangular. Esa es la cara superior. Ya presenta el piramidal una cara externa que se articula con el semilunar. Y tiene una cara inferior, el hueso piramidal, que se articula con el hueso ganchoso. Y este piramidal tiene una cara anterior que sí es articular y se articula con este hueso, el hueso pisiforme o guisante.
La cara anterior y posterior y cara interna, perdón, la cara posterior y cara interna no es articular. La cara anterior sí es articular para el hueso pisiforme. Luego el pisiforme tiene una superficie articular en su cara posterior que se articula con la cara anterior del hueso piramidal. Y la cara anterior de este pisiforme presta inserción a músculos, al músculo flexor cubital del carpo o cubital anterior en la parte superior y al músculo abductor del meñique en la parte inferior. Esos dos músculos se originan o se insertan en la cara anterior del pisiforme. El hueso trapecio ya es de la fila inferior. Estamos nombrando los huesos de afuera hacia adentro, ¿no? Este es el dedo pulgar, por eso decimos de afuera hacia adentro. El trapecio tiene una cara superior que sirve para articularse con el escafoide. Tiene una cara inferior que se articula con el primer metacarpiano y con el segundo metacarpiano. La cara articular para el primer metacarpiano es en silla de montar. Por esto esta articulación trapecio-metacarpiana es en silla de montar. En silla de montar. Entonces, cara superior, cara inferior. Cara anterior y posterior no es articular, ni tampoco la cara externa, pero sí la cara interna del trapecio sirve para articularse con el trapezoide. Con el trapezoide. Luego el trapezoide tiene una cara superior que se articula con el escafoide. Tiene una cara inferior que se articula con el segundo metacarpiano. Tiene una cara externa que se articula con la cara interna del trapecio y tiene una cara interna que se articula con la cara externa del hueso grande. La cara anterior y posterior no es articular. Y luego el hueso grande. El hueso grande también tiene una cara superior que sirve para articularse con el escafoides y el semilunar. Tiene una cara inferior que se articula con el segundo metacarpiano, con el tercer metacarpiano y con el cuarto metacarpiano. Una cara anterior y posterior no es articular, una cara externa que se articula con el trapezoide y tiene una cara interna que se articula con el hueso ganchoso. Y finalmente el hueso ganchoso tiene una cara superior que sirve para articularse con el piramidal y el semilunar, una cara inferior que se articula con el cuarto y el quinto metacarpiano, una cara lateral o externa que se articula con el hueso grande y una cara interna que se articula, o perdón, una cara interna que no es articular, ¿no? La cara interna. La cara anterior y posterior tampoco es articular. Por debajo de los huesos del carpo se encuentran los metacarpianos. Ahí tenemos el primer metacarpiano, segundo, el tercero, el cuarto metacarpiano y el quinto metacarpiano. El primero que pertenece al dedo pulgar. El primero es el más corto. El segundo que pertenece al dedo índice es el más largo. Este es el tercero que pertenece al dedo medio, va disminuyendo de tamaño ya. Este es el cuarto metacarpiano al dedo anular y el quinto metacarpiano que pertenece al dedo meñique. La extremidad superior de los metacarpianos reciben el nombre de bases de los metacarpianos y sirven para articularse con las caras inferiores de la fila inferior de los huesos del carpo. A su vez, el segundo metacarpiano presenta apófisis estiloides, que sirve para insertar al extensor radial largo del carpo. El tercer metacarpiano también tiene apófisis estiloides para
para el músculo extensor radial corto del carpo. Este es el cuarto metacarpiano. Y el quinto metacarpiano también tiene apófisis estiloides para el extensor cubital del carpo. Luego la extremidad inferior de los huesos del metacarpiano tienen la forma esférica, son las cabezas de los metacarpianos y sirven para articularse con los huesos o con las falanges proximales de los dedos. Es la articulación metacarpofalángica. Es la articulación metacarpofalángica del pulgar, del índice, del medio, del anular y del meñique. Y también los metacarpianos tienen diáfisis, cuerpo diáfisis, que es lo mismo que en el húmero. Cara medial, lateral, posterior, borde anterior, medial y lateral. Y luego las falanges proximales de los dedos. Cada uno de los dedos presenta una falange proximal, presentan una falange media y presentan una falange distal. Solo el dedo pulgar, falange proximal y falange distal, carece de falange media. La extremidad superior de las falanges o de las falanges proximales se articulan con las cabezas de los metacarpianos. La extremidad inferior de las falanges que tienen la forma de tróclea o polea se articulan con las cavidades glenoideas de las extremidades superiores de las falanges medias. Y las extremidades inferiores de las falanges medias, en forma de polea también, se articulan con las cavidades glenoideas de las extremidades superiores de las falanges distales. Y esas son las falanges. Muy bien, esa es la parte de osteología del miembro superior. Vamos a pasar a otro capítulo, que es la parte de artrología, el estudio de las articulaciones, los miembros superiores. Y vamos a estudiar 3 articulaciones. Articulación del hombro, la articulación del codo y la articulación de la muñeca. ¿Qué es lo que se estudia en las articulaciones? 1. Superficies articulares. 2. Medios de unión. Número 3. La irrigación. Número 4. La inervación. Las relaciones y los movimientos. Así, en ese orden, estudiamos todas las articulaciones. Si vamos a estudiar articulación del hombro, vamos a ver superficies articulares, medios de unión, la irrigación, la inervación, las relaciones y los movimientos. Igual en la articulación del codo, superficies articulares, los medios de unión, la irrigación, inervación, relaciones, movimientos de esta articulación y así la de la muñeca también. Vamos a comenzar por la articulación del hombro. Ahí tenemos la articulación del hombro o articulación escápulo, porque es la escápula, con el húmero. Articulación escápulo-humeral. Es una articulación, ya saben, las articulaciones de los miembros superiores o inferiores son de tipo sinovial. De acuerdo a los movimientos, son diartrósicas. Diartrósicas o sinoviales. Y ya saben que en las articulaciones sinoviales o diartrósicas presentan grandes movimientos o móviles también se llaman. Se dividen en varias, ¿no? En enartrosis, en trocoides, en condilartrosis, en silla de montar. Entonces son 6 divisiones que presentan, eso lo hemos estudiado en la primera clase, ¿no? En la introducción a la anatomía o generalidades de la anatomía, hemos hecho la clasificación de las articulaciones, ¿no?
Y esta es una articulación de tipo sinovial en artrosis. ¿Cuáles son las superficies articulares? Por parte de la escápula. Por parte de la escápula vamos a encontrar la cavidad glenoidea de la escápula, que en su parte media presenta un tubérculo, el tubérculo glenoideo, y en su reborde anterior presenta la escotadura glenoidea. Por fuera vamos a encontrar el cuello de la escápula. Por parte del húmero, ¿qué encontramos como superficie articular? La cabeza humeral. Esta cabeza humeral representa el 1/3 de una esfera maciza. 1/3 de una esfera maciza. A ver, si nosotros dibujamos una esfera, estamos dibujando una esfera y la vamos a dividir en 3/3. Este es 1/3, 1/3 y 1/3. Y esta cabeza representa solo esta parte de aquí, el 1/3 de una esfera maciza. Entonces, solamente esta parte de aquí, el 1/3 de una esfera maciza. Y esta cabeza humeral, que presenta superficie articular con cartílago hialino, sirve para articularse con la cavidad glenoidea. Y recordemos, en osteología hemos dicho que por fuera de la cabeza humeral se encuentra el cuello anatómico, la tuberosidad mayor o troquíter, la tuberosidad menor o troquín, y el surco o canal o corredera bicipital. Y el cuello quirúrgico en la parte inferior. Los medios de unión los realizamos a través de la cápsula articular y de ligamentos. Cápsula articular y ligamentos. Veamos la cápsula. Muy bien, ahí está la cápsula articular. La cápsula articular tiene la forma de un manguito hueco. Presenta un orificio interno que se inserta en el cuello de la escápula y en la cara externa del rodete glenoideo. Y tiene un orificio externo que se inserta en el cuello anatómico del húmero. Eso es la cápsula articular. Y por dentro de la cápsula articular ya se encuentra la cabeza, son estructuras intraarticulares. La cabeza del húmero, la superficie articular de la escápula, la cavidad glenoidea, ¿no es cierto? Y también hay otra estructura, que es el tendón de la porción larga del bíceps. Está por dentro de la articulación, después en la parte externa ya sale hacia afuera, ¿no? Muy bien, esa es la cápsula articular. Y el engrosamiento de la cápsula articular forma los ligamentos de refuerzo. Así tenemos ligamentos que unen esta articulación. Uno de los ligamentos de refuerzo que unen esta articulación es el ligamento coracohumeral. Viene de la apófisis coracoides. Esta es la apófisis coracoides de la escápula. La apófisis coracoides que se encuentra en el ángulo lateral de la escápula, que presenta un borde medial para la inserción del músculo pectoral menor y coracobraquial, y presenta un borde lateral y un vértice, ¿no? Esa es la apófisis coracoide de la escápula. Entonces, este ligamento coracohumeral viene de la apófisis coracoide y va a ir a unirse al húmero o insertarse en el húmero cerca del troquín y del troquíter. Ese es el ligamento coracohumeral. Y existen otros ligamentos que unen esta articulación, son los ligamentos glenohumerales. El ligamento glenohumeral superior, el ligamento glenohumeral medio y el ligamento glenohumeral inferior. ¿De dónde provienen estos ligamentos? De la cavidad glenoidea, del reborde anterior de la cavidad glenoidea. Uno es superior, otro es medio y otro es inferior. Ligamento glenohumeral superior o glenohumeral proximal o suprahumeral de Farabeuf. El ligamento glenohumeral medio
o gleno humeral medial o supragleno subhumeral de Farabeuf, y el ligamento gleno humeral inferior o gleno humeral distal o subgleno subhumeral de Farabeuf. Esos tres vienen desde la cavidad glenoidea hasta el cuello anatómico del húmero. El más fuerte es este ligamento, el gleno humeral inferior. Es el más fuerte de los ligamentos. Muchas veces cuando hay luxación del húmero, luxación del hombro, en realidad el húmero sale fuera de la superficie articular, eso es luxación, es la incongruencia articular. Este ligamento muchas veces se desprende de su inserción a nivel de la cápsula en el rodete glenoideo y muchas veces ocasiona que de nuevo vuelva a luxarse. Eso se llama luxaciones recidivantes. Entonces, muchas veces cuando hay luxación recidivante es porque este ligamento está dañado y hay que operar, ¿no? Ya la superficie, reinsertar en la superficie donde se inserta este ligamento. Muy bien, entonces esos son los ligamentos glenohumerales. Glenohumeral superior, glenohumeral medio, glenohumeral inferior. Entre este ligamento, entre el glenohumeral superior y glenohumeral medio, se encuentra un ojal. Se llama foramen oval de Weivers o ojal del músculo subescapular. Sirve precisamente para dar paso al músculo subescapular. Es este músculo que estamos viendo aquí, pasa por en medio entre el ligamento glenohumeral superior y glenohumeral medio. El músculo subescapular. Y expansión aponeurótica que va del troquíter hacia el troquín, es decir, de la tuberosidad mayor a la tuberosidad menor, pasando a manera de puente en el surco bicipital por donde ingresa este tendón, el tendón de la porción larga. A este ligamento se llama ligamento humeral transverso de Gordon-Bryce. Otro medio de unión de esta articulación es el rodete glenoideo o labrum articular. Ahí lo tenemos, el rodete glenoideo o labrum articular. ¿Dónde se inserta este rodete? Alrededor de la cavidad glenoidea de la escápula. Tienen una cara interna que se relaciona con la cabeza del húmero, tiene una cara externa que precisamente inserta a la cápsula articular y a los ligamentos, y tiene una cara posterior que se inserta alrededor de la cavidad glenoidea de la escápula. Eso es el rodete glenoideo o labrum articular, que es un medio de unión también de esta articulación escápulo-humeral. La irrigación de esta articulación es a través de la arteria circunfleja anterior y circunfleja posterior, ramas de la arteria axilar. Y la inervación es por el nervio circunflejo o axilar, que es ramo del plexo braquial. Los movimientos de esta articulación escapulohumeral son flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa, y la suma de todos esos movimientos, circunducción. Ahora vamos a ver otra articulación, que es la articulación del codo. En esta articulación es la unión del húmero con el cúbito y con el radio. Esa es la articulación del codo. Esos tres huesos forman parte de esta articulación. La articulación del húmero con el cúbito es una trocleartrosis. La articulación del húmero con el radio es una condilartrosis. Y la articulación del radio con el cúbito, radio cubital superior e inferior también, es una trocoides. ¿Cuáles son las superficies articulares? En realidad, cuando hablamos de superficies articulares es hablar de osteología también, recordar la osteología.
Superficies articulares por parte del húmero tenemos la tróclea humeral, la fosita coronoides, el cóndilo humeral o capítulo humeral, la fosita supracondilia o fosita radial, y en la parte posterior otra superficie articular es la fosa olecraniana que se articula con el olecranon. Esas son las superficies articulares del húmero. Superficies articulares por parte del cúbito tenemos la incisura troclear o escotadura troclear que se articula con la tróclea del húmero. Recordemos la apófisis coronoides en la parte anterior y el olecranon en la parte posterior, en el cúbito, ¿no? Y presenta una superficie articular también, área articular del cúbito, que sirve para articularse con el radio. Ahora, las superficies articulares del radio. En ella encontramos la cavidad glenoidea del radio y el perímetro del radio o circunferencia del radio. Eso en su conjunto forma la cabeza del radio. La superficie articular de la cabeza del radio se articula con el cóndilo del húmero. Por debajo, recordemos, donde hay cabeza, hay cuello, ¿no? Por debajo de la cabeza, el cuello del radio y aquí la tuberosidad bicipital. Esas son las superficies articulares. Todas las superficies articulares, recordemos que están recubiertas de cartílago hialino. Ahora vamos a los medios de unión. ¿A través de qué realizamos los medios de unión? A través de la cápsula articular y de ligamentos, ¿no es cierto? Cápsula articular y ligamentos. Ahí tenemos la cápsula. ¿Qué es la cápsula? Es una membrana de tejido conectivo que envuelve las articulaciones. Todas las cápsulas articulares tienen ese concepto. La cápsula articular del hombro, la cápsula articular del codo, la cápsula articular de la muñeca, son membranas sinoviales que cubren la articulación. Eso es cápsula. ¿Qué forma tienen las cápsulas? De un manguito hueco. En este caso tiene un orificio superior y tiene un orificio inferior. El orificio superior se va a insertar en el húmero y el orificio inferior en los huesos del antebrazo. La cápsula articular en el húmero se va a insertar por delante, por detrás, por dentro y por fuera. Por delante se va a insertar en la parte superior o por encima de la fosita coronoides y de la fosita radial. Aquí está la fosita radial y la fosita coronoides, ¿no? Que vimos hace un momento. Entonces, por encima de esas dos fositas se inserta la cápsula articular en la parte anterior. Ya en la parte posterior, por encima de la fosa olecraniana. Recordemos que aquí hay una fosa, ¿no? Se llama fosa olecraniana. Entonces se va a insertar por encima de la fosa olecraniana. Ya en la parte interna, en el húmero, se va a insertar en el espacio comprendido entre la epitróclea y la tróclea, en el canal epitrócleo olecraniano. Y por fuera, en el húmero, se va a insertar la cápsula articular en el espacio comprendido entre el epicóndilo lateral y el cóndilo. Aquí es entre el epicóndilo medial y la tróclea, ¿no? Ahora, en los huesos del antebrazo, ¿dónde se va a insertar en los huesos del antebrazo? En el cúbito, alrededor de la superficie articular de la incisura troclear, en toda la superficie articular, es decir, alrededor de la superficie articular de la incisura troclear, ¿no? Y a nivel del radio, ¿dónde se va a insertar la cápsula articular? Se va a insertar en el cuello del radio. En el cuello del radio. Muy bien, esa es la inserción de la cápsula articular. Ahora, el engrosamiento de la cápsula articular, ¿qué va a originar? Ligamentos, los ligamentos de refuerzo.
Ahí tenemos ligamento anterior, ligamento posterior, ligamento medial y ligamento lateral. El ligamento anterior de la articulación tiene la forma de un abanico que viene del húmero, desde aquí, desde el epicóndilo medial hasta el epicóndilo lateral, pasando por encima de la fosita coronoide y radial. Y desde allí se dirige hacia abajo este ligamento anterior y va a ir a terminar a nivel de la apófisis coronoide del cúbito. Ese es el ligamento anterior, la apófisis coronoide del cúbito. Existe otro ligamento en la parte posterior, es el ligamento posterior de la articulación del codo. Ligamento posterior, existen fibras que van, o fascículos que van desde los epicóndilos hasta el olecranon, del epicóndilo lateral al olecranon, y del epicóndilo medial al olecranon. Ese ligamento o esas fibras se llaman fibras húmero olecraniano, porque van desde el húmero hasta el olecranon. Este es el olecranon, húmero olecraniano, tanto en la parte medial como en la parte lateral. Y existen fibras que van de una parte, de la parte interna hacia la parte externa, en el húmero mismo. Se llaman húmero-humerales. Entonces, el ligamento posterior de la articulación del codo tiene fibras húmero-olecranianas y húmero-humerales. Ahora vamos a ver el ligamento medial de la articulación del codo. Ligamento medial. Este es el ligamento medial. Ligamento medial tiene fibras anteriores, fibras medias y fibras posteriores. Todas nacen del epicóndilo medial. Las fibras anteriores de la parte anterior del epicóndilo medial iban a ir a terminar en la apófisis coronoides del cúbito. Las fibras medias de la parte inferior del epicóndilo medial y también en la apófisis coronoides del cúbito por detrás de las fibras anteriores. Y estas fibras posteriores nacen de la parte posterior del epicóndilo medial y terminan en la cara interna del olecranon. Estas fibras son importantes, son fibras fuertes prácticamente de este ligamento medial de la articulación del codo. Algunos le llaman ligamento de Bardinet de los cirujanos, porque es un ligamento muy importante. Hay que repararlo cuando existe luxación del codo, precisamente este ligamento medial, principalmente sus fibras posteriores, que es el ligamento de Bardinet. Ese es el ligamento medial. Ahora, el ligamento lateral de la articulación del codo, el ligamento lateral, es este de aquí, ligamento colateral lateral o ligamento lateral. Este ligamento también tiene fibras anteriores, fibras posteriores y fibras medias. Las fibras anteriores terminan en la extremidad anterior de la escotadura radial del cúbito o cavidad sigmoidea menor del cúbito. Las fibras medias terminan en la extremidad posterior de la cavidad sigmoidea menor del cúbito o escotadura radial. Y las fibras posteriores van a ir a terminar a nivel del olecranon. Entonces, esos son los ligamentos que unen la articulación del codo. Existe un ligamento, ya que une la articulación del radio con el cúbito. Existe un ligamento que une la articulación del radio con el cúbito que se llama ligamento anular. Este ligamento anular se inserta en la extremidad anterior de la escotadura radial del cúbito o cavidad sigmoidea menor del cúbito. Luego abraza la circunferencia o perímetro del radio y va a ir a terminar en la extremidad posterior de la escotadura radial del cúbito. Ese es el ligamento anular. Y hay otro ligamento en la parte inferior que se llama ligamento cuadrado de Denousse.
ese ligamento cuadrado se inserta en la cara inferior de la escotadura radial del cúbito y termina en el cuello del radio. Entonces esos dos ligamentos, el ligamento anular y el ligamento cuadrado de Denuse, son ligamentos de la articulación radiocubital superior. Muy bien. Entonces, hemos hablado de los medios de unión de la articulación del codo, la cápsula articular y de los ligamentos, ligamento anterior, ligamento posterior, ligamento colateral medial y ligamento colateral lateral. ¿Cuál es la irrigación de esta articulación? La irrigación es a través de las arterias. Esta es la arteria humeral. Vamos a ver la irrigación. La irrigación comienza con esta arteria, la arteria humeral. La arteria humeral. La arteria humeral se va a dividir a nivel del antebrazo o a nivel del codo prácticamente en arteria radial y en arteria cubital por dentro. La arteria cubital va a dar origen a esta arteria, que es la arteria recurrente cubital anterior y la arteria recurrente cubital posterior. La arteria humeral va a dar origen a una rama anterior, a la arteria colateral interna inferior, que se divide en una rama anterior y una rama posterior. Entonces, la arteria humeral da origen a la arteria colateral interna inferior. Colateral interna inferior. Esa colateral interna inferior se va a unir a la colateral interna superior. Vean, hay dos colaterales, rama de la humeral. Esas dos se van a dividir en una rama anterior y en una rama posterior por delante y por detrás del epicóndilo medial. La rama anterior se va a articular con la recurrente radial anterior. Recurrente radial anterior. Cubital anterior, perdón. Recurrente cubital anterior. Y la ramita posterior que está por detrás del epicóndilo medial se va a unir a la recurrente cubital posterior. Y así se forma este círculo. Círculo periepitroclear se llama. Epitroclear. En la parte lateral, del codo, esta arteria, que se le llama arteria colateral externa o humeral profunda, se va a dividir en una rama anterior y en una rama posterior. La rama anterior por delante del epicóndilo lateral y la rama posterior por detrás del epicóndilo lateral. La que está por delante se va a unir a esta arteria recurrente radial anterior o arteria de los músculos epicondilios de Salmón. Y la rama posterior de la colateral externa se va a unir a esta otra arteria, a la arteria recurrente radial posterior. Recurrente radial posterior. Y así se va a formar el círculo periepicondilio en la parte externa de la articulación. Estos dos círculos, periepicondilio y periepitroclear, se van a unir por detrás de la articulación en una anastomosis retroolecraniana por detrás del olecranon y en una anastomosis supraolecraniana que está por encima del olecranon. Y es así como se realiza la irrigación de la articulación del codo. ¿Y cuáles son los nervios que inervan a la articulación del codo? El nervio cubital, el nervio radial y el nervio mediano y músculo cutáneo. Esos cuatro nervios inervan a la articulación del codo. Y los movimientos de esta articulación de flexión, extensión, eso en el codo,
Y estos movimientos de la articulación radiocubital son de pronación y supinación, la radiocubital. Ahora vamos a otra articulación, la articulación de la muñeca. Aquí está la articulación de la muñeca. La articulación de la muñeca tiene como finalidad unir el radio y el cúbito con los huesos del carpo. Esto es una articulación de tipo sinovial también, condilia, porque esta superficie de estos huesos del escafoides, el semilunar y el piramidal forma lo que se denomina el cóndilo carpiano. Entonces, las superficies articulares por parte del radio, tenemos esta superficie articular en la cara inferior de esta extremidad, la superficie triangular de esta extremidad se articula con el escafoide y la superficie cuadrangular se articula con el semilunar. Recordemos que esta superficie articular está dividida por una cresta en sentido anteroposterior. Por parte del cúbito, ¿qué tenemos por parte del cúbito como superficie articular? La cabeza del cúbito, cabeza cubital. Por fuera de la cabeza se encuentra la apófisis estiloides del cúbito y aquí hay un espacio entre la cabeza y la apófisis estiloides que sirve para insertar al disco articular o ligamento triangular. Y las superficies articulares por parte de los huesos del carpo son la cara superior del escafoide, del semilunar y la cara superior del hueso piramidal. Es lo que se llama el cóndilo carpiano. El cóndilo carpiano. Y las superficies articulares por parte de los huesos del antebrazo, del radio y del cúbito, forman lo que se llama cavidad glenoidea antebraquial. Cavidad glenoidea antebraquial, superficies articulares del radio y del cúbito. Y las superficies articulares del escafoides, semilunar y piramidal, es decir, sus caras superiores, forman el cóndilo carpiano. La cavidad glenoidea antebraquial y el cóndilo carpiano van a formar la articulación de la muñeca. ¿Y cuáles son los medios de unión de la articulación? Al igual que todas las articulaciones, la cápsula articular y los ligamentos de refuerzo. Entonces, la cápsula articular de forma de un manguito hueco con un orificio superior y un orificio inferior. El orificio superior de la cápsula articular se va a insertar alrededor de la superficie articular de la cavidad glenoidea antebraquial. Y el orificio inferior de la cápsula articular se va a insertar alrededor de la superficie articular del cóndilo carpiano. Y la cápsula va a formar ligamentos en la muñeca. Ligamento anterior, ligamentos posteriores, ligamento lateral y ligamento medial. Los ligamentos anteriores van del radio al carpo y del cúbito al carpo. Los que van del radio al carpo son los ligamentos de reborde anterior del radio, se dirigen hacia el semilunar, hacia el escafoides y hacia el hueso grande. Y los ligamentos que van del cúbito al carpo también van al semilunar, piramidal y al hueso grande. El ligamento posterior de la articulación de la muñeca, aquí está la parte posterior, van desde el radio al carpo, al hueso piramidal, semilunar y al escafoide. El ligamento medial, aquí está el ligamento medial, va desde la apófisis estiloides, o se inserta en la apófisis estiloides del cúbito, y va a ir a terminar
en el hueso pisiforme. Y el ligamento lateral de la articulación de la muñeca va desde la apófisis estiloides del radio y va a ir a terminar en el tubérculo del escafoide. La irrigación de esta articulación está dada por la arteria radial y cubital, la inervación por el nervio mediano, nervio cubital y nervio radial, y los movimientos que tiene esta articulación de la muñeca son flexión, extensión, aducción, abducción, y la suma de todos esos movimientos es la circunducción. La circunducción. Muy bien, esas son las articulaciones del miembro superior, hombro, codo y muñeca. Ahora vamos a ir a otro capítulo que es el estudio de los músculos del miembro superior, es decir, la miología del miembro superior. Y los músculos lo vamos a estudiar por regiones. Región del hombro, región del brazo, región del antebrazo y región de la mano. Comenzamos por los músculos del hombro. El primer músculo del hombro, es decir, los músculos del hombro es el músculo deltoides, el músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor, redondo menor y el músculo subescapular. Cada músculo tiene un origen y tiene una inserción, tiene una irrigación, una inervación y una acción. Veamos las inserciones de los músculos, el origen y la inserción. Comenzamos por el deltoides. El deltoide forma parte de los músculos del hombro. En cuanto a su origen, tiene tres porciones. Una porción clavicular en el borde anterior de la clavícula. Una porción acromial en el borde externo del acromión de la escápula. Y tiene una porción espinal que se origina en la espina de la escápula, en el borde posterior, labio inferior de la espina de la escápula. Entonces esas tres porciones, porción anterior clavicular, porción media acromial y porción posterior o espinal, se dirigen hacia abajo y van a ir a terminar a nivel del brazo, en el húmero, en la cara externa del húmero, en el intersticio, perdón, en el labio superior de la V deltoidea. Labio superior de la V deltoidea que se encuentra en la cara externa de la diáfisis del húmero. ¿Cuál es la relación que presenta este músculo deltoide? Es con este otro músculo, con el pectoral mayor. Ustedes ven que se forma un triángulo entre el deltoide y el pectoral mayor. Por arriba la clavícula y por abajo se forma un surco, se llama surco deltopectoral. Por ese surco y por ese triángulo pasa una vena, que es la vena cefálica, como ven ustedes ahí, la vena cefálica, que proviene del miembro superior. Por el surco deltopectoral y por el triángulo que se forma entre la clavícula, el deltoides y el pectoral. ¿Cuál es la acción del músculo deltoide? Sus fascículos anteriores proyectan el brazo hacia adelante. Los fascículos medios son abductores, llevan el brazo hacia afuera. Y los fascículos posteriores proyectan el brazo hacia atrás. Son los movimientos de proyectar hacia adelante el brazo, los fascículos anteriores, de abducción los fascículos medios y de proyección hacia atrás los fascículos posteriores. Proyectan el brazo hacia adelante, ¿no? Los fascículos anteriores. Llevan el brazo hacia afuera, los fascículos medios son abductores. Y el músculo deltoides está inervado por el nervio circunflejo. Nervio circunflejo. Veamos otros músculos de esta región del hombro. Vamos a retirar el deltoides. El músculo supraespinoso. ¿Dónde se origina el músculo supraespinoso? En la fosa supraespinosa.
¿Y dónde va a ir a terminar? En la faceta superior de la tuberosidad mayor o troquíter. Ese es el supraespinoso. Luego tenemos este otro músculo, es el músculo infraespinoso. Músculo infraespinoso se va a originar en la fosa infraespinosa. De ahí se dirige hacia afuera y termina en la faceta media del troquíter o tuberosidad mayor. Otro músculo es el músculo redondo menor, que se origina en la cara posterior de la escápula cerca del borde axilar y va a ir a terminar en la faceta inferior de la tuberosidad mayor o troquíter. El músculo supraespinoso es un músculo abductor. Lleva el brazo hacia afuera y a su vez fija el húmero a la cavidad glenoidea de la escápula. Ya el músculo infraespinoso es un músculo rotador externo y abductor, inervado por el nervio supraescapular, al igual que el músculo supraespinoso. Y el músculo redondo menor está inervado por el nervio axilar o circunflejo. Es un músculo rotador externo y abductor también. Por debajo del redondo menor, se encuentra este músculo que es el redondo mayor o teres mayor. También se origina en la cara posterior de la escápula, cerca del borde axilar, por debajo del músculo redondo menor. Desde allí se dirige hacia afuera y va a ir a terminar en el labio posterior de la corredera bicipital. Pues la corredera bicipital tiene dos labios, uno anterior y otro posterior. Aquí precisamente en el labio posterior se inserta el músculo redondo mayor junto con el dorsal ancho, que es este otro músculo de aquí. Entonces, ese es el músculo redondo mayor. Es rotador interno y aductor. Está inervado por el nervio subescapular inferior. Y vamos a ver otro músculo que está en la parte anterior, que es el músculo subescapular. ¿Dónde se va a originar el músculo subescapular? En la fosa subescapular, que es en la cara anterior de la escápula. Desde allí se dirige hacia afuera, va a pasar entre los ligamentos glenohumeral superior y glenohumeral medio, van a formar un ojal, el ojal o foramen oval de Weibers u ojal del músculo subescapular, y va a ir a terminar a nivel del troquín o tuberosidad menor, inervado por el nervio escapular superior y escapular inferior, rama del plexo braquial. ¿Cuál es la acción de este músculo? Del músculo subescapular es de rotación interna. Además, estabiliza el brazo a nivel de la articulación del hombro también. Entonces, esos son los músculos del hombro. Vamos a hablar también de este músculo, que es el músculo dorsal ancho. ¿Dónde se va a originar el músculo dorsal ancho? Se va a originar mediante una gran aponeurosis, que es la aponeurosis toracolumbar. En la apófisis espinosa de las últimas vértebras torácicas y 5 lumbares. En las crestas sacras posteriores, en la cresta ilíaca en su parte posterior y en las 4 últimas costillas. Ese es el origen del músculo dorsal ancho, forma esta gran aponeurosis, la aponeurosis toracolumbar, y luego se dirige hacia arriba y va a ir a terminar en el labio posterior de la corredera bicipital, juntamente con este otro músculo que es el músculo redondo mayor. Ese es el dorsal ancho. Es un músculo aductor y rotador interno del brazo, inervado por el nervio tóraco-dorsal. Muy bien, ahora vamos a ir al brazo. Esto es el brazo. En el brazo vamos a encontrar una región anterior y una región posterior. En la región anterior vamos a encontrar 3 músculos. Vamos a encontrar al músculo bíceps con sus 2 porciones, al músculo coracobraquial y al músculo braquial o braquial anterior.
Veamos el músculo bíceps. El bíceps tiene una porción larga, que es lateral, y una porción corta, que es medial. La porción corta se va a originar en la apófisis coracoides, juntamente con el pectoral menor. Esos dos músculos forman el tendón conjunto, pectoral menor y la porción corta del bíceps, en la apófisis coracoides de la escápula. Desde allí se va a dirigir hacia abajo el músculo o la porción corta del bíceps y se va a transformar en fascículos musculares. Ahora vamos a la porción larga del bíceps. Porción larga del bíceps, su tendón se origina en el tubérculo supraglenoideo. Ese tendón es intraarticular. Luego se introduce, sale de la articulación, se introduce a la corredera bicipital o surco bicipital. Está cubierto por el ligamento transverso de Gordon-Bray a nivel de este surco intertubercular entre los dos tubérculos o surco bicipital, y desde allí se dirige hacia abajo y se transforma en fibras musculares que se une a las fibras musculares del pectoral, la porción corta del bíceps. Ambas porciones, porción larga y corta, se unen y van a ir a terminar a nivel del radio en la tuberosidad bicipital del radio, que se encuentra en la extremidad superior del radio. Pero al pasar por el codo, este músculo bíceps deja escapar una porción aponeurótica hacia los músculos epitrocleares, llamado lacertus fibrosus. Cubre a los músculos epitrocleares. Este músculo bíceps es importante porque es el músculo satélite de una arteria, que es la arteria humeral o braquial. La arteria humeral desciende prácticamente, ahí está la arteria humeral o braquial, desciende por el borde interno del músculo bíceps. El músculo bíceps es el músculo satélite de la arteria humeral. Va por el borde interno. Lo encontramos y se introduce al surco bicipital interno, ¿no? ¿Cuál es la acción del músculo bíceps? La acción del bíceps es un músculo flexor. Flexiona el antebrazo sobre el brazo. Y cuando el brazo está en pronación, perdón, el antebrazo está en pronación, es supinador. Primero supina el antebrazo y luego flexiona el antebrazo sobre el brazo. Esa es la acción del músculo bíceps, inervado por el nervio músculo cutáneo. Ahora vamos a ver otro músculo de esta región, es el músculo coracobraquial. El músculo coracobraquial que se origina en el vértice o en la apófisis coracoides. En la apófisis coracoides de la escápula, desde allí se dirige hacia abajo y va a ir a terminar en el tercio superior de la cara interna de la diáfisis del húmero. Este músculo coracobraquial está siendo perforado por un nervio, que es el nervio músculo cutáneo. Por ese nervio que estamos viendo ahí, el músculo coracobraquial está siendo perforado. Por eso al nervio algunos lo denominan nervio perforante de Casserius y al músculo perforado de Casserius. Entonces, este nervio músculo cutáneo o perforante de Casserius está perforando al músculo coracobraquial. Y la inervación de este músculo va a ser por este nervio, precisamente, por el nervio músculo cutáneo. ¿Y cuál será la acción de este músculo, del coracobraquial? Es un músculo flexor. Desplaza el brazo anterior y medialmente también.
y flexiona el hombro, ¿no? Y vamos a ir a otro músculo de esta región anterior, es el músculo braquial. El músculo braquial se origina en el labio inferior de la B deltoidea, que está en la cara externa de la diáfisis del húmero. También en la cara interna, borde anterior, borde interno y borde externo. Todo en el tercio inferior de la diáfisis del húmero. Desde allí se dirige hacia abajo este músculo braquial y va a ir a terminar en la apófisis coronoide del cúbito. La función es de flexionar el antebrazo sobre el brazo, inervado por el nervio músculo cutáneo también. Estos tres músculos de la región anterior, el bíceps, el coracobraquial y el braquial anterior, están inervados por el nervio músculo cutáneo e irrigados por la arteria humeral. Y en la parte posterior del brazo vamos a encontrar un solo músculo. Es el músculo tríceps braquial. Y este es el tríceps. El tríceps tiene tres porciones, como su nombre lo indica. Una porción larga o cabeza larga y tiene porción lateral y porción medial. Porción lateral y porción medial. La porción lateral o vasto externo se inserta en el labio superior del canal de torsión del húmero, el vasto interno en el labio inferior del canal de torsión o canal radial. Y esta porción, la porción larga del músculo tríceps, se va a originar en el tubérculo subglenoideo de la escápula. Tubérculo subglenoideo de la escápula. Esta porción larga se va a unir a las dos porciones, al vasto interno y al vasto externo, y van a ir a terminar en el olecranon, en la cara posterior superior del olecranon del cúbito. Está inervado por el nervio radial y su acción es de extensión del antebrazo sobre el brazo. Y esta porción larga tiene relaciones importantes, porque en la parte posterior de la escápula existe un triángulo. Existe un triángulo. Es el triángulo escápulo-humeral. Escápulo-humeral. Vamos a dibujarlo el triángulo. Ese es el triángulo escápulo-humeral, porque está entre la escápula y el húmero. Pero ese triángulo está dividido por esta porción, por la porción larga del tríceps. Está dividido en una parte interna de forma triangular y una parte externa de forma cuadrilátera. La parte interna forma lo que se llama triángulo homotricipital. Homotricipital, que está formado por arriba por el redondo menor, por abajo por el redondo mayor y por fuera por la porción larga del tríceps. Y ese triángulo homotricipital sirve para dar paso a la arteria circunfleja de la escápula. Ahora este otro espacio de forma cuadrilátera se llama cuadrilátero húmero-tricipital de Belpo, formado por arriba por el músculo redondo menor, por abajo por el músculo redondo mayor, por dentro por la porción larga del tríceps y por fuera por el cuello quirúrgico del húmero. En ese cuadrilátero pasa la arteria circunfleja humeral posterior y el nervio circunflejo. Ese es el contenido del cuadrilátero. Y aquí se forma otro triángulo más abajo. Aquí está el triángulo. Triángulo de Abelino Gutiérrez se llama. Formado por fuera
por el húmero, por dentro por la porción larga del músculo tríceps y por arriba por el músculo redondo mayor y el dorsal ancho. ¿Qué pasa por ahí? El nervio radial y la arteria colateral externa o humeral profunda. Muy bien, es la topografía de la parte posterior del brazo y de la parte posterior de la escápula, formando los triángulos y los cuadriláteros. Muy bien, lo vamos a dejar aquí.